Permite, Señor, estar aquí unidos como iglesia para conocerte más, conocer más de tu palabra, conocer más acerca de nosotros y poder vivir más para ti. Rogamos que en esta mañana nos guíes, nos dirijas, que el que habla pueda explicar con sencillez, Señor, y que los que escuchan puedan entender, que sea tu Espíritu Santo guiándonos para entender este problema tan común del enojo, de la ira, y que podamos ser más como Jesucristo nuestro Señor. En su nombre oramos a ti, Dante. Muchas gracias. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a ver un tema que nos atañe a todos. En un momento u otro, alguno de nosotros ha tenido ira. ¿Quién no ha tenido ira? Que levante la mano, por favor. Todos hemos tenido alguna vez ira. ¿Cómo manejarla? ¿Es pecaminoso airarse? ¿Enojarse por algo? ¿Disgustarse está mal? ¿Hay algo malo intrínsecamente en lo que es la ira? Esas son algunas de las preguntas que vamos a responder en la clase. ¿Cuáles son los objetivos? Son 4 para esta clase. 1, examinar el concepto bíblico de la ira. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la ira? 2, entender las causas de la ira. 3, reconocer los diferentes tipos de ira que hay. Y número 4, ver las formas en las que la Biblia nos aconseja tratar la ira. Así que vamos a comenzar. Número 1, la ira nos afecta a todos y cada uno de nosotros. ¿Alguna vez nos hemos disgustado por algo? Y la ira es una de las fuerzas más destructivas que puede haber entre los seres humanos. Por ira se roba, por ira se destruye, por ira se asesina, por ira se hacen las cosas que ningún humano en su cabal juicio ni siquiera pensaría hacer. No lo pensaría si no fuese por el enojo, la ira en su corazón. ¿Qué dice la Escritura sobre la Biblia? Efesios 4:26. ¿Algún hermano que nos haga el favor y lo lea en voz alta para todos? Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que si vamos afuera y le decimos a alguien, oye, ¿tú sabías que la Biblia te manda a airarte? El apóstol Pablo dice, aírate, enójate. Nadie nos creería. De hecho, algunos se asombran al escuchar que la Biblia dice que debemos airarnos. Eso nos quiere decir que la ira no es mala. Nos está diciendo, airaos, enójense activamente. Es un imperativo, un mandamiento. No hay ningún pecado en la ira. Pensaríamos que es dañina, pensaríamos que es mala, pero en sí misma la ira como tal no tiene nada de malo. Si fuera mala la ira, si fuera malo el enojo, entonces Jesús pecó.
Porque Jesús se enojó. Claro, en el dedo. Claro. Y si fuera mala la ira, entonces Dios es malo. De hecho, vimos un par de clases completas acerca de la ira de Dios. Y hablamos también del odio de Dios, que son cosas de las que nunca se menciona hoy en día, pero que son bíblicas. Jesús no pecó cuando se enojó, porque la ira no es algo malo. Él entró al templo, vio a los comerciantes, cambistas, negociando dentro del templo y se llenó de ira. Y es muy gráfico el evangelio que nos cuenta cómo Jesucristo volcó las mesas, sacó a los comerciantes y no los sacó con sonrisas, no los sacó con caricias. Tomó un látigo y no pecó. ¿Cómo fue que no pecó? ¿Saben por qué? Porque la ira de Cristo era ira justa. La ira como tal, la que clama por justicia, la que clama por la bondad misma de Dios, no es mala. El problema está cuando la causa de la ira no es justa. Entonces la ira se convierte en un pecado. Cuando la causa de la ira no es legítima, no es correcta. El apóstol dice, enójense, pero no pequen. Es decir, la ira puede llevarnos al pecado, pero la ira no es pecado. Enójense, pero no pequen. Y la descripción que él nos da del sol, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, habla de no dejar pasar el tiempo. La ira puede producir amargura en nuestro corazón cuando dejamos que crezca. Resentimiento, odio, venganza y llegar a la violencia. Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo. Llega la noche, no lo solucionamos, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasa una década y hay odio en nuestro corazón que algunas veces viene desde que somos niños por alguien y aún sigue ahí. Se puso el sol sobre el enojo y se convirtió en odio y en amargura y se enraizó tanto en el corazón que ahora parece invencible para nosotros y parece que nos controla, nos domina. La ira no es mala, pero dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y permitir que pase el tiempo alimentando la ira, alimentando el odio y el rencor, pudre el corazón, nos daña, nos corrompe. Hay personas con las que tú hablas y no sabes qué decir o hacer porque en cualquier momento pueden estallar por cualquier cosa. Están tan llenas de odio y de ira que tú caminas con cuidado cuando están ellas presentes. Que tú cuidas lo que haces, lo que dices, porque el resentimiento en su corazón, esa carga que tienen, los lleva a violentar a otros cuando no la han podido controlar ni han podido solucionar esa ira. Sí, mi hermano. Pues ella como que uno llega a la iglesia o en todo momento lo quiere provocar a uno. Entonces uno, a veces uno se ayuda así. Y entonces ella dice que vea cristianos pues y vea cómo se porta. Y entonces es como que lo provoca. Yo no sé por qué ese momento llega como los problemas, lo que uno se levanta y que vea la cristiana. Entonces uno no es que explote compulsivamente, pero uno sí demuestra como la cara en todo, que le da como cosita lo que ella está diciendo y también porque le dices que vea a cristianos. Exactamente. Cuando alguien nos diga, tú como cristiano no puedes enojarte, no puedes
siempre debes sonreír y siempre debes ser amable con todo el mundo. No. Recordemos el carácter de Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es la manifestación de la ira pura de Dios contra el malvado. Y nosotros, como cristianos, tenemos ira. Pero vamos a ver a lo largo de esta clase cuál es el tipo de ira que el cristiano debe tener. ¿A qué nos referimos con airarnos? Justamente para que nuestra ira, porque a veces podemos justificarla, no, pero es que sucedió esto y sucedió aquello, entonces yo tengo el derecho. No siempre es así. Así que vamos a continuar para responder esa pregunta mejor. Lo que nos está diciendo entonces el apóstol es que debemos tratar rápidamente la ira. En el mismo día, en el mismo momento si es posible. A veces no se hace posible, pero el punto es no permitas que el tiempo pase y pase porque el pecado crece y si tú no mortificas y no matas el pecado te mata a ti. Esto no es un asunto de hacer la paz con mi corazón y con mis sentimientos y darle una tregua a ver cuándo me siento mejor. Cuando creemos que no está pasando nada dentro de nosotros, el pecado está creciendo y está tomando control de nosotros. Y por eso debemos mortificarlo, debemos cortarlo de raíz. Dice R.C. Sproul, hemos estado casados por muchísimos años, mi esposa y yo. Y cuenta él, me gustaría decir que nunca me he airado con ella. Me encantaría poder decir eso. Y dice Sproul, nadie me ha hecho enojar más que mi esposa. Y yo creo que eso es una realidad para todos. Nadie nos hace enojar más que el cónyuge. ¿Por qué? Si otra persona nos hiciera eso, no actuaríamos así como actuamos hacia nuestro cónyuge. Y la ofensa a veces es mayor de lo que sería con un amigo o con... ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la intimidad que hay, la relación que hay, para mí no hay alguien más importante que mi esposa. Y si ella opina algo de mí que a mí no me agrada, a mí no me va a doler tanto como que me lo diga un desconocido. Es mi esposa. Y cuenta Sproul, riéndose, que después de mucho tiempo, una vez pelearon. Y de la ira que él tenía, tomó un vaso y lo quebró contra la pared. Porque estaba demasiadamente enojado. Y dice que la esposa se puso a reírse delante de él cuando él estalló en ira. Y lo que mostraba R.C. Sproul era, mi esposa no tiene miedo de mi enojo, porque me conoce. Y aunque me enoje y haga el berrinche que quiera hacer, me conoce. Y no tiene miedo. Entonces, en ocasiones hay discusiones y en el matrimonio uno dice, oye, no voy a hablar con ella, no le voy a solucionar esto, debe pagar por lo que dijo o debe pagar por lo que hizo. No, eso es en otros matrimonios de otra iglesia por allá en la China. Eso aquí no ocurre. Eso aquí no pasa, mi hermano. De hecho, por eso
Por eso alguien dice, si usted quiere servir a Dios, quédese soltero. Pero si quiere ser como Dios, cásese. Porque en el matrimonio eres como porque ejercitas la paciencia, el amor, el perdón, la misericordia, como en ningún otro lugar. Dios siempre pone instrumentos de santificación a nuestro alrededor. Así que ahí entre paréntesis, siempre que haya un problema matrimonial, busquen solucionarlo ahí, porque los que están casados saben que cuando uno deja pasar el problema por un día, 2 días, 3 días, el problema se junta con otros y se vuelve una semana, unos días, un mes muy duro dentro del matrimonio. Y por eso, sin dormir, sin comer bien, durmiendo en la sala, no mentiras. Hasta, esos son otros matrimonios. Entonces se llena de ese orgullo y él tiene que venir, o ella es la que tiene que venir. Y esa ira, como vamos a ver ahorita, solo se aplaca cuando uno de los dos entiende la razón de la ira. Vamos a ver qué significa esto para poder solucionarlo. Así que, mis hermanos, para solucionar el problema, hay que entender qué es el problema. Yo quiero solucionar la ira que a veces hay en mi matrimonio, o con mis hijos, o con mis padres, o con mis vecinos, o con mis amigos. Pero ¿qué es la ira? ¿Por qué viene la ira a nosotros? Pasemos a nuestro punto número 6. ¿En qué consiste la ira? Número 1, decepción. La ira viene por la decepción. ¿Qué es la decepción? La decepción ocurre cuando no se cumplen las expectativas. Les doy un ejemplo. El niño dice, quiero salir, mami, y quiero ir a jugar donde mi amiguito. Quiero estar con él. Quiero ir a jugar la pelota. El niño crea esperanzas, crea una expectativa y se emociona porque quiere alcanzar eso. Pero la mamá le dice, no, debes hacer la tarea. Hoy no debes salir. Las expectativas se destruyen. Su esperanza de alcanzar eso se derrumba. ¿Y qué pasa con el niño? Se decepciona y se llena de ira. Los que son padres saben de los berrinches de los pequeñitos cuando esto ocurre. Hay decepción y la decepción nos lleva a enojarnos. Y no es un ejemplo, no es solo que le ocurra a los niños. Todos nosotros hemos pasado por decepciones. Todos nosotros tenemos expectativas acerca de todo. Voy a entrar en una nueva empresa y tengo la expectativa de hacer eso. Voy a casarme y tengo la expectativa sobre mi cónyuge. Voy a viajar y tengo esa expectativa sobre mis vacaciones. Siempre tenemos expectativas. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que como seres humanos nunca podremos cumplir las expectativas de todos, porque somos pecadores. Es decir, la decepción, mientras estemos en esta tierra, siempre nos va a acompañar. Hay un dicho común y popular aquí en Colombia que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ellos lo dicen hablando de que según su forma de vivir, ofenden a unos, a otros les gusta y ellos hacen lo que quieren. Pero en un sentido, esa frase dice la verdad, porque no podemos. Cristo mismo no pudo agradarle a todos. Lo aborrecieron algunos y lo mataron.
no podemos cumplir las expectativas que todos tienen acerca de nosotros. En el ejemplo que acabo de hablar de Cristo, algunos esperaban un líder político, un guerrero que liberara a la nación. Una expectativa incorrecta llevó a una decepción. Así que, en primer lugar, la ira, el enojo, viene por la decepción. Número 2, frustración. ¿Qué es la frustración? Es cuando yo me decepciono una y otra vez y después de tantas decepciones, de ver mis expectativas que no se cumplen, después de tantos intentos, entonces me frustro. A veces es fácil cuando hay una decepción, ok, te equivocaste una vez, vamos a tratar de solucionarlo, pero al otro día, de nuevo, y al otro día, de nuevo, y pasó un mes, y pasaron 3 años, frustración. Es ese sentimiento que nos lleva luego a la ira por ser decepcionados repetidamente. A veces vemos a los bebés, no sé si han visto esos jueguitos, ellos tienen que poner el cuadro en la figurita del cuadro, el triángulo en la figurita del triángulo, el círculo en el círculo, y comienzan entusiasmados. Este no calza aquí, este no calza aquí, a veces son de diferentes tamaños, una decepción tras otra decepción, tras otra decepción, y llega un momento donde tiran lejos, no soportan la decepción y la frustración los lleva a la ira. En el deporte pasa eso. En el deporte, cuando hay peleas, por ejemplo en el fútbol, en un amistoso, no. Hay peleas en un partido comenzando apenas la liga, no. ¿Cuándo hay una pelea? Cuando es una semifinal, o unos cuartos, o una final. Cuando el momento, o una clasificatoria, cuando el momento de llegar, está tan cerca, tener mi expectativa cumplida, alcanzar la meta, y entonces me frustro porque voy perdiendo, porque no puedo alcanzar. Y entonces estallan en ira. Por algo que se me viene a la mente es el partido de Colombia y Brasil en el Mundial pasado. ¿Sí lo recuerdan? Peleas cada 5 o 10 minutos, habían choques constantes. Y al final algunos jugadores llorando de la ira e impotencia. Esa es la frustración que llega a la ira cuando nuestras expectativas no pueden ser cumplidas una tras otra vez. Pero en último lugar, la ira consiste en dolor. Y eso es lo más importante que vamos a ver en esta clase. La ira consiste en dolor, aflicción. Y aunque nos podemos afligir físicamente, eso es una ofensa, que alguien nos golpee, eso está mal. Lo que más, diría yo, que golpea al hombre, al ser humano, es el dolor emocional. Esos jugadores, por ejemplo, ¿por qué pelean? Porque ellos no están sufriendo una aflicción física, pero emocionalmente ellos están siendo dañados porque no alcanzan lo que quieren. Y se afligen, sufren, por eso hay dolor. Hermanos, la ira es el resultado del dolor. La ira, lo repito, es el resultado del
dolor. Dolor físico, dolor espiritual, dolor emocional. Si alguien nos roba, por ejemplo, nos enojamos. ¿Por qué? Porque nos duele profundamente. Y a veces la gente en la calle, encendida en ira, a veces hasta asesinan a los ladrones. ¿Por qué? El ladrón puede que no les haya golpeado físicamente, pero estallan en ira por ese dolor emocional que ellos tienen. Cuando Jesús se airó y tiró las mesas, él estaba dolido. ¿Por qué? Porque su padre estaba siendo ofendido. La casa de Dios siendo ultrajada. Y eso le dolió. Y ese dolor justo y santo lo llevó a la ira justa que tuvo, sin pecar. Pero miren la razón, una razón justa, legítima. Así que cuando nos enojamos contra alguien, mis hermanos, lo que estamos haciendo es reflejar nuestro dolor, el dolor que hay en nuestro corazón. Si alguien viene y nos dice, yo estoy airado contigo, enojado contigo, inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Porque sabemos que viene con ira. Pero si alguien viene y nos dice, oye, estoy dolido por lo que me hiciste, está diciendo lo mismo. Pero el asunto cambia. Entender que detrás de la ira está el dolor debe ayudarnos a solucionar los problemas y debe ayudarnos a entender a la persona que está airada con nosotros y debe ayudarnos a nosotros a discernir nuestra propia ira. ¿Cuál es el dolor en mi corazón que me está llevando a enojarme por la decepción, por la aflicción, por la frustración, y entonces ahora reaccionar contra otros, a violentarlos o a gritar? Por eso es importante, decía hace un momento, entender qué es la ira, qué es el problema. Si alguien viene y nos grita de forma grosera, no queremos escucharlos, no queremos hablar con esa persona. ¿Por qué no queremos hablar? Porque nos está causando dolor a nosotros. Porque nos está dañando. Y cuando hay dolor en nosotros, ¿qué ocurre? Hay ira. ¿Por qué la ira lleva a la ira? La Biblia dice, la respuesta mansa aplaca la ira, pero la respuesta que no es mansa la enciende. ¿Por qué? Porque si yo respondo con ira y con ímpetu, con odio hacia esa persona, le causo dolor. Y si esa persona no entiende lo que es el dolor dentro de su corazón, ese dolor la va a llevar a más ira. Y entonces me va a ofender a mí. Y yo me duelo por lo que acabo de hacer. Me airo de nuevo. Y nunca va a haber una solución cuando hay una respuesta airada. Porque lo único que hace la ira es aumentar el dolor y sufrimiento de la otra persona. Y la respuesta de la otra persona, aunque no se vea frágil, aunque no se vea débil, aunque la otra persona parezca ser un roble, la ira es la muestra del dolor profundo en su corazón. Mi hermana, es encargarme de mi dolor y entender el dolor del otro. Necesita uno mucha gracia de Dios para tener el discernimiento en ese momento y poder ver a través de esa otra persona el dolor que causamos. Y ahí es donde
quiero que nos concentremos. Hay que mirar debajo de la ira o a través de la ira, pero debemos encontrar cuál ha sido el dolor causado que ha llevado a la persona a ese enojo, a esa ira incontrolable. Cuando estaba colocando, llega, y esa persona lleva como hay dolor en el corazón de esa persona, algún dolor de cualquier forma, y ahorita vamos a ver cómo se expresa esa ira. Puede venir de cualquier lado el dolor, y ese dolor se expresa por medio de la ira. Ahí vamos a responder. ¿Cómo debería ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta, entonces, debe ser intentar, como dije, analizar cuál es el dolor y ver cómo dar alivio a ese dolor. Porque si cortamos el dolor, no va a haber ira, ni va a haber enojo. No podemos atacar la ira. La ira es el resultado del dolor en el corazón de alguna persona. Y por eso debemos verlos con misericordia, aunque sea difícil en el momento. Y aquí tenemos que hacer una diferencia, mis hermanos. Hay una diferencia grande entre ser ofendido y ofenderse. Cuando alguien es ofendido es porque alguien cometió una ofensa contra él. Pero en ocasiones hay personas que se ofenden sin que nadie haya cometido alguna ofensa. Por ejemplo, a mí me ofende que pongan esta botella aquí. Y eso me saca, exactamente, eso me saca, me enoja. Nadie está ofendiendo a la persona. La persona se está ofendiendo por un asunto que está fuera del control de ella y de todos. Exactamente. Un campo minado porque uno no sabe cuándo hizo algo bien o algo mal y entonces van a estallar. Y ahí es donde vamos a llegar en un momento para desentrañar qué es lo que hay detrás de ese tipo de ira que sí, nunca se puede rastrear, nunca se puede esperar, es inesperada, sorpresiva. Así que esto, en primer lugar, hace parte de nuestra naturaleza. A mí no me gusta que hablen de esta manera. A mí no me gusta esta música y cuando la ponen, me da de todo. A mí no me gusta que caminen por tal lugar. Eso hace parte de nosotros como seres humanos caídos. Y eso nos hace diferentes también. Tenemos preferencias y gustos. Y cuando alguien no piensa igual, puede generar en nosotros enojo. El punto es que no es una razón legítima para la ira. Y por lo tanto, esa ira es pecado. Porque no hay una razón legítima detrás que la justifique. Así que, ¿cuál es el alivio? Sin Dios. Esteban, explícame un poquito más que la ira es pecado. Ese último pedacito, volverlo a explicar, por favor, que no lo entendí bien. Sí, mi hermana. Decíamos que la ira es pecado cuando la razón por la que nos airamos es una razón ilegítima, es una razón que no es válida. Yo no puedo enojarme con mi esposa porque se puso hoy un saco negro y a mí no me gusta el negro. O porque, no sé, se caminó por tal lugar o miró de... No, hay cosas que simplemente no son justificación para airarse.
Porque ese tipo de cosas, no quiero adelantarme para explicarlo ahorita de una forma mucho mejor, pero no son justificación. Por ahora, veámoslo así, antes de avanzar al siguiente punto, que es donde lo vamos a explicar mejor. Por ejemplo, exactamente, a mí me pasa, si yo mismo elijo mi ropa, mi esposa me dice, mi amor, esa camisa está arrugada. Entonces, a veces hay que llegar a una conciliación, ok, mi amor, tú me eliges la ropa y así evitamos. O sáquela temprano. Correcto. Hay justificaciones para la ira. ¿Qué nos dice el mundo? Está airado. Agarre una bolsa y sóplela y cuente hasta 10. ¿Cierto? Sóplela mientras cuente hasta 10. Y uno ahí ya 999 y todavía no se pasa la ira. La solución no es reprimir la ira. ¿Sí recuerdan cuando hablamos del sufrimiento? Algunos filósofos antiguos trataban de reprimir esos sentimientos. Porque quiero evitar el dolor, entonces nada me va a afectar. No es la solución. ¿Saben cuál otra? No es la solución. Es buscar sanar nuestro corazón o evitar la ira hiriendo a otros, haciéndolos pagar. Recuerdo los dos niños jugando con globos y a uno se le explota uno. Y de la ira y el enojo va y le explota al otro la bomba porque cree que va a aliviar su dolor viendo al otro sin el privilegio que él tiene. ¿Y saben qué? Así actuamos nosotros también. Creemos que cuando tenemos dolor, entonces yo sufrí, entonces voy a hacerte sufrir o voy a dañarte porque eso me va a aliviar. Herir a otro es una reacción pecaminosa a la ira que hay en nosotros. ¿Qué eso es lo que hace la ira? Dañar al otro. Y eso no puede ser. No soluciona la ira. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no hemos aprendido a ser responsables de nuestro pecado. Y como no somos responsables de nuestro pecado y no somos responsables de nuestras acciones, cuando algo me sucede que me llena de ira, buscamos en otros pagar el castigo por eso que me ocurrió a mí. Yo debo ser responsable y yo debo sufrir el agravio si es necesario. Es lo que Dios nos manda. Miremos ahora dos tipos de ira comunes. Número 1, la ira mal dirigida. Y eso es de lo que ahora nos preguntaba la hermana. En ocasiones no hemos hecho nada para ir al otro, pero el otro está enojado con nosotros. ¿A qué se refiere la ira mal dirigida? Cuando se expresa hacia alguien o algo, cuando en realidad el enojo fue por una razón totalmente ajena a esa persona. A Pepe lo regañó el jefe en el trabajo. De camino a casa se chocó parqueando el carro y lo rayó. Bajándose del carro se dio en la cabeza con un muro que no vio. Llega a la casa, se mete la mano al bolsillo y se le perdieron 50,000 que traía. Y
Y cuando entra a la casa, él dice, mi amorcito, mi vida, gracias por la comida, ayúdame porque es un día difícil. No. Le da una patada al perro, entra gritando, tirando las cosas, no come si hay comida y explota en ira. Esa es una ira mal dirigida. ¿De quién fue la culpa? ¿Y saben qué ocurre? En ocasiones hacemos eso. Y por cosas que nos pasan a nosotros, los que están a nuestro alrededor pagan por eso. Y a veces son nuestros padres, a veces son nuestros hijos, a veces son nuestro cónyuge o nuestro amigo. Y uno va a saludar a alguien, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una persona que no ha entendido qué es la ira y no sabe cómo controlarla ni cómo dirigirla. Así que se desvía, se desborda por cualquier lugar por donde pueda. Correctamente, buscamos alguien que la pague, exactamente. Número 2, el segundo tipo de ira, ira situacional. Se expresa con alguien que es inocente por circunstancias que están fuera del control. Por ejemplo, estamos en casa, mi esposa y yo, y se va la luz. Y porque se va la luz, empezamos a discutir. ¿Qué relación tiene el hecho de que se vaya la luz? Claro, me puede enojar. Pero en ocasiones actuamos así de irracionales porque la ira nos enceguece, nos enoja. Hermano. Lo que pasa es que muchas veces, como te decía ahora, cuando hay una situación que se nos presenta, ya no nos gusta, nosotros tenemos la lista que exige que nos hicieron que no nos gustó. Porque usted, por supuesto, no puede entender. Y cualquier momento que pasa, usted va a sacar a reducir. Entonces, lo que ustedes ponían el ejemplo, se fue la luz, pasó algo y usted se ha ido con su esposa, por algo que traían en su mente guardado esas situaciones. Exactamente. O por ejemplo. Y lo saca ahí de la manera que no debe ser, porque no está así es. A ofender. Así es. O por ejemplo, hace calor. ¿Y por qué hace calor? ¡Ay! Y ya comenzamos con ese enojo que nos lleva a una discusión sin sentido. Por eso es que se le presentó, sé que el doctor es está conmigo, pero no podemos reaccionar. ¿Qué te pasa? Así es. Hay una muy común. ¿No han visto el tráfico en ocasiones? Una fila de 1 a 2 horas y entre conductores comienzan a pitarse y a discutir por un asunto del que ninguno tiene la culpa. Fue que se inundó más adelante la carretera o que el tránsito hubo un accidente y cerraron. ¿Por qué vamos a discutir? El otro está enojado y uno no sabe por qué. Y pasa el tiempo por ahí, 3, 4 meses, y cuando menos pensó, sale con las pataletas y uno sano. Totalmente sano. Y es que usted está en la así es. Así que entonces, si todas estas no son formas de tratar la ira, ¿cómo la solucionamos? Más común de lo que pensamos, más común de lo que creemos. En primer lugar, no debemos ser temperamentales. Es decir,
La ira no nos debe llevar a estallar, a reventar por cualquier cosa, como hoy hablaba el pastor. Eso es falta de dominio propio, no solo en la lengua, sino con nuestras acciones. Aunque en la mayoría de veces es por palabras cuando ofendemos. Número 2. No debemos intentar suprimir la ira por completo. Esa no es la solución. Lo vimos hace un momento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar la razón del dolor detrás de la ira. Y en último lugar, no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y ahí está lo más difícil. Yo acabo de ser ofendido, tengo dolor y yo decido si ese dolor me lleva a estallar en ira contra la otra persona o si el dolor que hay en mí lo entiendo como lo que Dios quiere para mí en ese momento. Cuando la razón es justa y debemos actuar justamente, debemos hacerlo. Yo no voy a permitir que alguien venga a golpear a mi esposa y yo digo, no me airo, yo no me enojo porque yo soy un hombre que leo mucho la Biblia. Si leo la Biblia, voy a defenderla y con ira. ¿Por qué? Porque la razón es justa. Porque es legítima. Y debemos defender a nuestra familia ante cualquiera que la ponga en peligro. Vamos a nuestro último punto para acabar. Airaos, pero no pequéis. Nos airamos. ¿Y por qué pecamos cuando nos airamos? ¿Por qué usted peca cuando se aira? ¿Sabe por qué? Porque sus expectativas no son legítimas, ni son correctas. Y cuando no tengo una expectativa legítima, mi enojo por eso que sucedió tampoco es legítimo. Es pecado ante Dios. Para que la ira sea justa, mi expectativa debe ser buena. Pero cuando es mala, errada, entonces pecamos. Me enojo contigo porque no quisiste vender tu casa y regalármela. ¿Qué expectativa es esa? Me enojo contigo porque no quisiste irte conmigo a un viaje de un mes por el Amazonas. Pero debo trabajar, tengo obligaciones, no voy a hacer algo contra toda razón, algo totalmente ilógico para cumplir una expectativa que tienes. En ocasiones, los niños, mamá, yo quiero esto. Y es algo desorbitante, quieren un terreno en la luna. No se pueden cumplir en ocasiones las expectativas y la ira a raíz de esas expectativas no cumplidas es pecado. O cuando alguien nos tienta a pecar, me enojé contigo porque no quisiste ayudarme a firmar esto para robar. Terminamos aquí nuestros negocios. O no quiero más contigo. Esa persona está pecando. Y se llena de ira porque no puede cumplir esas expectativas. Entonces, por favor, apunten este par de preguntas y cuando tengamos ira, eso es lo que debemos preguntarnos para saber si estamos airándonos con justificación o si no debemos airarnos. ¿Estoy enojado por esta circunstancia o con esta persona porque Dios también está enojado contra esto? ¿O estoy enojado porque mis deseos egoístas no se cumplen?
Hermanos, el estándar para medir todo en nuestra vida debe basarse en Dios mismo. Voy a repetir. ¿Estoy enojado por esto porque Dios también odia esta cosa, circunstancia? ¿O estoy enojado porque mis deseos egoístas no se cumplen? ¿Cómo sabemos que Cristo se enojó legítimamente? Porque Dios también odiaba el pecado que se estaba cometiendo en el templo. ¿Cómo sé que si yo me enojo cuando alguien está dañando a mi esposa, cómo sé que es bueno? Porque Dios en su palabra me dice que yo debo proteger la vida. En otras palabras, el cristiano no peca cuando se aira, cuando lo que él odia en ese momento es lo mismo que Dios odia. Pero cuando lo que usted odia no es lo que Dios odia, sino que usted está enojado contra algo con lo que Dios está de acuerdo, usted está pecando. A mí no me gusta, por ejemplo, venir a la iglesia y que se canten himnos. Yo quiero que brinquemos y haya música y estemos todos tirados. Y eso me enoja. Yo me estoy enojando contra algo que Dios aprueba y que Dios avala. Y cuando me enojo contra eso, estoy pecando contra Dios. Yo me enojo contra esta circunstancia que pasó y me ha ido, pero Dios la permitió para ti. Y muchas veces nos estamos enojando contra Dios mismo y su voluntad perfecta para nosotros. Pero ¿por qué esta persona tuvo que pecar? ¿Pero por qué esta persona tuvo que hacer? No pueden cumplir mis expectativas. Y cuando no pueden cumplir mis expectativas, mi respuesta hacia esa persona no debe ser ira. En los matrimonios ocurre muy constantemente. Pero ¿por qué tú pecaste contra mí? Y no hemos aprendido a entender que la ofensa del otro es una oportunidad que Dios me da para amar y para crecer. La debilidad del otro es ahí donde yo puedo ejercitar mi perdón. ¿Cómo crezco yo en perdón si a mí no me ofende? Decidimos airarnos contra Dios. En vez de decir, en esta circunstancia, voy a permitir que Dios moldee mi carácter y tengo que morir y esto me va a doler y debo sufrir el agravio, pero es la voluntad buena de Dios para mi vida. En ese momento que la persona uno responde, sí, entonces, correcto. En ese momento, si a lo que con la persona uno sigue con esa contienda, es ahí la pregunta que yo acabo de dictarles. Cuando alguien me ofende a mí, yo debo preguntarme, ¿me enoja esto porque a Dios le desagrada? ¿O yo estoy enojado porque me están hablando de mala forma? ¿Estoy enojado porque mi orgullo se ve afectado por esto? ¿Estoy enojado porque pierdo algo que yo deseo? ¿Estoy enojado por mi egoísmo o estoy enojado porque Dios odia esta situación? Claro, duelen. A Cristo lo estaban asesinando en la cruz. ¿Qué dijo Cristo? Él sabía que esa era la voluntad de Dios para él, sufrir ese agravio. Perdónalos, Señor, porque no entienden, no saben lo que están haciendo. Ellos no entienden que el dolor
que hay en sus corazones los lleva a esta ira. Perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. En ocasiones vemos a las personas con odio y con más ira sin entender que son pecadores y que Dios a muchos de esos los tiene predestinados para salvación. Y yo los puedo estar en ese momento aborreciendo cuando Dios los ama. Y esto aplica aún más cuando estamos entre cristianos o un matrimonio cristiano. Porque si Cristo mismo murió por mi esposa, si Cristo mismo murió por el esposo, ¿quién soy yo para decir que odio al que Dios ama? No puedo. Y no puede haber ninguna justificación. Y es aquí donde quiero tocar el último punto, y es: la ira viene cuando nuestros ídolos se ven afectados. Cuando alguien se mete con mis ídolos. Mi esposa me dice: mi amor, por favor ayúdame a colgar la ropa. Y mi ídolo es la comodidad. Y yo estoy sentado en el sofá, leyendo o escuchando algo, y me airo. ¿Por qué me enojo? Porque mi comodidad, porque mi ídolo, que lo he puesto en un lugar muy alto, se ve afectado. Alguien interviene entre mi ídolo y yo, y ya no puedo recibir el placer que debería. Y entonces me airo. Mi ídolo, por ejemplo, es el orden. Todo debe estar en un lugar específico. Y si se mueve un poquito, estallo en ira. Y eso no debe estar en ese lugar. Son cosas buenas. El orden es bueno, la comodidad es buena, el placer es bueno. Pero tomamos estas bendiciones de Dios y quitamos a Él de su trono y ponemos estas cosas ahí para adorarlas. Y no debe ser así. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo para nosotros. Y por eso, además de preguntarnos cuál es el dolor detrás, preguntémonos si ese dolor viene porque están dañando un ídolo que tengo en mi corazón. Si ese dolor viene porque adoro el dinero o porque adoro la comodidad o porque adoro que me escuchen o porque adoro que me vean, o ¿qué ídolo he puesto? Que cuando se meten con él, entonces me duelo y ese dolor me lleva a irarme y esa ira es pecado. Todos hemos cometido este pecado. Y todos debemos hoy reflexionar y mirar en nuestro corazón. ¿Qué ídolos hemos puesto? Porque muchas veces la ira, hermano, se convierte en un hábito en nosotros, día tras día, enojándonos, gritando, hablando, estallando. Y llega un momento donde ya nos domina y controla y no podemos salir de su poder porque nos tiene. Permitimos que el sol se ponga una y otra vez y hemos alimentado ese pecado. Hermanos, así que si cuando te enojas, subrayen ahí, la razón de tu ira no es que Dios mismo odia esa acción, esa cosa, circunstancia, entonces estás entronando y adorando un ídolo en tu corazón. Si la razón de tu ira no es que Dios mismo odia eso, estás adorando en tu corazón un ídolo. Así que cuando venga a nosotros sufrimiento, miremos si es por un ídolo. Y si es así, pidamos perdón a Dios. Ayúdame, Señora, en esta circunstancia, no permitir que ese dolor por adorar otra cosa que no eres tú,
me lleve a dañar a otros, me lleve a pecar contra ti. Hermanos, la ira de Dios cayó sobre Cristo cuando debería caer sobre nosotros. Queremos saber de ira justa. Era la ira de Dios que venía hacia nosotros y que nos iba a llevar a pagar en la eternidad en el infierno. Y Cristo en la cruz recibió lo que usted y yo deberíamos recibir y pagó la ira de Dios, que es justa y que es santa y que es perfecta, para que ahora nosotros no andemos en ira pecaminosa, porque nos compró para Él. Y no puede ser que ahora nos enojemos por lo que a Él le aborrece, por lo que a Él lo daña, por lo que le quita su gloria. Así que busquemos a Cristo, porque solo en Cristo vamos a tener la gracia, porque suena muy bonito aquí, mis hermanos, pero ahora después del culto, cuando mi esposa me haga impacientar, o yo la haga impacientar a ella, o ustedes lleguen a su casa y alguna situación pasa, o en el tráfico se atraviese alguien, se coma un pare, ahí se nos olvida todo esto. Y es solo en Cristo, en comunión con Dios, vigilando, como hablábamos en los devocionales, vigilando en nuestro día las tentaciones que pueden venir, donde podemos discernir en ese momento, esto es un ídolo y no me puedo doler por esto. Y no debe haber ira en mi corazón por esto. Y debo arrepentirme de mi pecado. Y cuando veamos injusticia, y cuando veamos maldad, y cuando veamos lo que en realidad desagrada a Dios, enojémonos, porque Dios lo odia. Pero amemos también lo que Dios ama. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos más de tu palabra, por abrir nuestros ojos y permitirnos entender el pecado de nuestro corazón, lo perverso que somos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos airado sin justa causa. Perdónanos porque hemos vivido contra ti, poniendo ídolos y enojándonos cuando esos ídolos son ofendidos. Pero cuando tú eres ofendido, no nos enojamos. Y parece que no nos importa, Señor, y te hemos dejado a un lado. Perdónanos, Señor, por nuestro gran pecado contra ti, por nuestra idolatría. Limpia nuestros corazones, Señor, y permítenos encontrar en Cristo el deleite que debemos tener, para que cuando venga a nuestro corazón la tentación del mundo, del dinero, de las cosas materiales, de la comodidad, de cualquier cosa, Dios mío, que podamos recordar que tú eres nuestro Señor y que solo a ti debemos adorar y que solo a ti debemos rendirte gloria y honor y que solo para ti debemos vivir. Que cuando nos sintamos tentados, Señor, a enojarnos por cosas banales, Dios mío, que tú puedas ser nuestra guía y dirección. Que Cristo sea nuestro ejemplo. Que nuestras vidas reflejen tu luz, Señor. Danos gracia para vencer, Señor. Muchas gracias por tu salvación. Sabiendo lo malo que somos, nos salvaste. Nos redimiste. Y hoy nos sigues sosteniendo y enseñándonos más de ti para ser más como tú. Guíanos en esta semana que comienza para vivir siempre para tu gloria. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.